Hermanos, vamos hoy con la ayuda de Dios entonces a concluir la lección. Bienvenidos los que acaban de llegar. Y les animo para que nos ubiquemos en la Sagrada Biblia en Filipenses. Vamos a ir al libro de Filipenses, vamos a ir al capítulo 4. Y vamos a ubicarnos en el versículo 13. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Y también ubiquémonos por favor en la cartillita, en el módulo, en la página número 15. En esa página número 15 está el punto número 8, empezando en el segundo punto de esa página, está el 7 y el 8. Habíamos avanzado hasta el 7, vamos a mirar el punto número 8. Hay una pregunta ahí. Dice, ¿qué afirmación hace Pablo en Filipenses 4:13? Entonces, bueno, correcto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora yo les pregunto a mis hermanitos, ¿cuál es como dice acá en la lección, cuál es el contexto de este versículo? O sea, ¿de qué venía hablando el apóstol San Pablo antes de llegar a este versículo? Vamos a devolvernos un poquito en la lectura, ahí mismo donde estamos. Vamos a leer desde el versículo 10 para entender de qué está hablando el apóstol San Pablo aquí. Sí, exacto. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahí viene el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, vamos a detenernos un momentico en este pasaje. Resulta de que en la lección, la clase pasada, en esta misma lección, en la clase pasada, veníamos hablando de unos textos que nos dicen a nosotros que nosotros debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todas las demás cosas serán añadidas por el Señor. Lo dice la palabra de Dios. Y también leímos unos pasajes en San Mateo donde la palabra del Señor nos indica de que si Dios tiene cuidado de las aves, va a tener incluso mucho más cuidado de nosotros, porque valemos mucho más que las aves para el Señor. Y lo sabemos porque el Señor tomó nuestro lugar en la cruz. Él murió por nuestros pecados allí. Entonces viene hablando de una provisión que también tiene que ver con una provisión material, de nuestro alimento, de nuestra salud, de nuestro vestido, de nuestra vivienda. O sea, de todos estos aspectos que también necesitamos para vivir. Resulta de que el apóstol San Pablo en muchas oportunidades dice que él trabajaba con sus propias manos, lo dice la escritura, y dice que lo hacía para no ser gravoso a nadie. O sea, que él trabajaba en la obra de Dios, se esforzaba en la obra misionera, pero al mismo tiempo él trabajaba con sus manos, porque dice que él hacía carpas. Acordémonos que en esos tiempos esas tiendas eran muy útiles. Habían muchas personas nómadas, personas que iban de un lugar a otro con sus ganados, con muchas cosas, y habían personas que no estaban en una residencia fija. Esas carpas eran muy utilizadas en ese tiempo, y él era un constructor de carpas. Entonces, muchas veces San Pablo trabajaba con sus propias manos para no ser gravoso a la iglesia de Dios. Pero hubieron muchas oportunidades en que San Pablo estaba, por ejemplo, en la cárcel. Entonces él no podía trabajar, o muchas veces estaba ocupado de lleno en la obra de Dios, visitando muchas poblaciones, llevando el evangelio, y no iba a tener el tiempo para ponerse a hacer carpas tampoco. Entonces estaba de lleno en la obra de Dios en muchas oportunidades. Entonces allí en esas oportunidades fue donde muchas iglesias le colaboraron, perdón, al apóstol San Pablo. Y hay iglesias como la de Tesalónica, por ejemplo, que es precisamente renombrada por su gran generosidad, cuando dieron, por ejemplo, todos estos aportes para los hermanos en Jerusalén. Pero aquí específicamente está hablando de los filipenses. Entonces Pablo le está dando gracias a Dios. Entonces por eso él dice desde el versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido
vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Entonces tal vez muchas veces los filipenses tenían en el corazón ayudar a San Pablo, pero por algunas circunstancias, muchas veces ajenas a su propia voluntad, pues no lo podían hacer. De pronto el apóstol estaba en un lugar muy distante, muy lejano, haciendo la obra misionera, o en el momento no tenían los recursos, pero en el corazón ellos tenían el deseo, el propósito de aportar para la obra misionera. Y esto es importante, mis hermanos, porque nosotros como iglesia debemos saber, siempre que nosotros ofrendamos para la obra de Dios, estamos apoyando el progreso y el avance del Evangelio. Mire, cuando nosotros aportamos aquí para la obra de Dios, no es solamente para pagar un arriendo de un local, lo cual es importante, o unos servicios. Cuando, por ejemplo, se le extiende una ayuda a un hermano necesitado, cuando, por ejemplo, se usa de ese dinero para, por ejemplo, comprar folletos evangelísticos, por ejemplo, para extender redes sociales, lo que sea, cualquier medio que sea que se esté apoyando con el dinero que damos para la obra de Dios, lo que está haciendo es impulsar el Evangelio. Entonces los filipenses en su tiempo tenían en el corazón servirle a Pablo de esa manera. Y Pablo está agradecido con Dios por esto y con los hermanos. Ahora en el versículo 11, Pablo les dice, no lo digo porque tenga escasez. O sea, los filipenses tenían en el corazón ayudarle. Y Pablo iba a recibir esa ayuda de ellos y estaba agradecido. Y Pablo les dice, eso es bueno lo que están haciendo. O sea, apoyar a un misionero, eso es muy bueno. Es agradable delante de Dios. Y Pablo le dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. O sea que en el caso de San Pablo, usted no van a encontrar que San Pablo estaba quejándosele a las iglesias diciéndoles, hermanos, estoy en mucha pobreza, estoy en mucha necesidad, mire quién me va a ayudar, de dónde me van a mandar. No, él nunca hacía eso, ni siquiera estando en la cárcel. Exacto, era un hombre que había aprendido a contentarse de cualquiera fuera su situación. Y eso nos deja a nosotros una lección muy fuerte también. Porque mire, nosotros cuando tenemos salud, cuando tenemos pan en abundancia, o sea, cuando todas las cosas las tenemos solucionadas, digamos, materialmente, muchas veces nos olvidamos de darle gracias a Dios. Se nos olvida darle gracias a Dios. Y cuando estamos en una situación apretada, entonces ahí sí nos quejamos delante de Dios. Pero el apóstol San Pablo nos da una lección muy grande aquí. El apóstol San Pablo dice, nosotros debemos aprender a contentarnos, cualquiera sea nuestra situación. Si estamos en una casa muy bonita, démosle gracias a Dios. Si estamos en una casa que no es muy bonita, que de pronto tal vez el piso no sea muy bonito, en fin, démosle gracias a Dios. Exactamente. Si tenemos abundancia de comida, démosle gracias a Dios. Si tenemos de pronto no mucha abundancia de alimentos, también démosle gracias a Dios. Entonces San Pablo decía, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y usted no van a encontrar nunca en la palabra que el apóstol esté quejándose porque está en una situación difícil. No, él a veces menciona los sufrimientos que tuvo como apóstol, sí los menciona, como una forma de enseñarnos a nosotros que la obra de Dios tiene un precio, tiene un costo, pero no suena como una queja de San Pablo, suena más bien como una forma de enseñarnos a nosotros de que la obra de Dios tiene un precio. Muchas veces habrá familia que nos rechace y habrá muchas situaciones que puedan pasar, pero nunca se ve como un reclamo del apóstol, porque él dice, y lo vemos, que él había aprendido a contentarse cualquiera que fuera su situación. Versículo 12 dice, sé vivir humildemente, pero también sabía tener ¿qué? Abundancia. Y aquí también que hay otra lección muy importante, mis hermanos. Mire, una de las cosas que Dios quiere que nosotros aprendamos en la vida cristiana es la mayordomía cristiana. ¿Saben ustedes qué es la mayordomía cristiana? Cor- correcto. Administrar con sabiduría. Entonces, si uno tiene muchos recursos, uno no puede despilfarrar lo que Dios le ha dado. Debe pensar sabiamente, primero en la obra de Dios y segundo, en administrar correctamente, que el dinero no es para tirarlo para arriba tampoco, o sea, es para administrarlo correctamente.
Y si tienes escasez, con mayor razón. No gastar el dinero muchas veces en bobadas que no sirven para nada. Muchas veces las personas invierten el dinero en cosas que no sirven para nada, que usted las va a tener por ahí, que no le prestan realmente ningún beneficio, o sea, que usted no le ve como ningún significado a eso. Entonces el dinero debe invertirse correctamente, en cosas útiles, en cosas que sirvan para alguna cosa, o sea, que tengan alguna utilidad, que la necesitemos, ¿cierto? Y entonces el apóstol dice, sé vivir humildemente y también sé tener abundancia, porque a veces, mire hermanitos, a veces uno no sabe administrar las bendiciones de Dios. Cuando Dios le da abundancia, a veces uno no las sabe administrar, exactamente, o no es generoso en el corazón. Una de las cosas que más nos cuestan a los cristianos es la generosidad. Y cuando uno tiene abundancia, uno debe pensar en las personas que no tienen. De alguna manera, ¿cierto? Contribuirles ojalá sin que nadie se dé cuenta. O sea, ojalá nadie sepa lo que usted hace por alguien, sea un familiar, sea un vecino, sea un compañero de trabajo, sea un hermano en la fe, principalmente la familia de la fe. Y ojalá nadie sepa lo que usted hace, mi hermano, porque la Biblia dice que uno no puede, no debe hacer tocar trompeta delante de uno. Cuando uno le da una ayuda a una persona, no lo haga. No debemos hacerlo. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahí es donde viene el versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿en qué contexto está el versículo? Está en un contexto de necesidades materiales, porque ahí está hablando de situaciones materiales. Aquí no está hablando de situaciones espirituales, está hablando de situaciones materiales, la ayuda de los filipenses, la abundancia y la escasez, la pobreza, la riqueza. Y Pablo dice, en ese contexto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, si estoy muy mal económicamente, el Señor me va a sacar adelante, no me va a dejar morir de hambre. Y si tengo mucha abundancia, gracias a Dios, todo lo voy a poder en Cristo, voy a saber manejar eso también. Porque muchas veces la abundancia, mire cómo, o sea, el corazón humano es tremendo, tremendo. Hay personas que cuando están en una situación de calamidad maldicen a Dios. Y hay otros que cuando tienen abundancia también se olvidan de Dios. Por eso Salomón decía, Señor, no me des pobreza ni riqueza, no sea que esté saciado y me olvide de ti, o que siendo muy pobre tenga incluso que, eh, hacer cosas indebidas y blasfemar tu nombre. Dice, manténme del pan necesario. Esa era la oración que hacía creo que es en el libro de los Proverbios que está. Dice, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Tremendo, ¿cierto? Porque el corazón humano es tremendo. Dice, en su contexto este pasaje habla de ¿qué? Finanzas. Pablo había aprendido a confiar en Dios por sus necesidades, teniendo poco o mucho. Pero también se aplica a otras áreas de la vida. Con Cristo nada es imposible. Entonces este versículo, aunque está en el contexto de las finanzas, puede ser aplicado a cualquier área. Acordémonos que la palabra de Dios, aunque tiene una sola explicación, puede tener muchas aplicaciones, muchas aplicaciones. Entonces un texto como este de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, claro que tiene más aplicaciones en cualquier área espiritual, cualquier área que podamos pensar, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y ahora sí pasamos al punto número 9. Yo les dije que nos íbamos a detener en el punto número 9, ¿cierto? Pero vamos a acabar hoy esta lección con la ayuda de Dios. ¿Cuál de estas variaciones de la frase es imposible le afectan a usted? Vamos a empezar a leerlas y ustedes me van a decir. Entonces hay personas que pueden decir, para mí es imposible, yo no puedo perdonar. ¿Quién puede levantar la mano y decir que es imposible para esa persona perdonar? ¿A quién le cuesta perdonar acá? ¿O a quién le es imposible hacerlo? ¿Eso es fácil o difícil? Correctamente.
¿Cuántas horas establece el Señor para perdonar? Pero ¿cuántas horas? No cuántas veces, sino cuántas horas. ¿Qué dice por ahí en Efesios capítulo 4? No, ¿qué dice? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, establece un día. O sea, usted tuvo un problema hoy, arréglelo hoy mismo. Dice, antes de que se ponga el sol, arregle esa situación. Pida perdón. Hermanita Orfa. Correcto. Cuando no se perdona, el resultado de no perdonar es amargura, raíces de amargura, resentimiento, rencores, venganzas. Todo eso es lo que surge cuando no hay perdón. Exacto, usted no se le va a olvidar, pero es diferente que usted lo recuerde sin odio en el corazón. Hermanita Lina iba a decir algo. Correctamente. Cuando usted deja pasar el asunto, se vuelve mucho más complicado de manejarlo. Mucho más complicado. Hermanito Alberto. Ese es el punto, mi hermano. Pero aquí volvemos al punto. Todo lo puedo, ¿quién? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y mire este pasaje que les voy a leer, mis hermanos. Mire Colosenses capítulo 3, versículo 13. Mire lo que dice la palabra de Dios. 3:13. 3:13. Mire lo que dice el Señor. Soportándoos unos a otros. ¿Y qué más? Y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Mire esta norma aquí. Mire esta norma, el ejemplo. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo ¿quién? Vosotros. O sea, el Señor no dice perdonen. No, el Señor ya fue el primero que fue el primero que dio ejemplo. El Señor nos perdonó y Él dio ejemplo para que nosotros sigamos que sus pisadas. Dice, si tenemos algo contra alguien, perdonémoslo. Hay dos cosas que pueden resultar difíciles para un cristiano, que es perdonar y pedir perdón. Son dos cosas que pueden resultar un poco difíciles a veces, porque en ambas uno tiene que humillarse. Si usted va a pedir perdón, usted tiene que humillarse y perdonar también, porque hay ofensas que a veces son muy graves, pero uno puede pasarlas que de la mano del Señor. O sea, ¿a quién ofendieron más que al Señor? ¿A quién vituperaron más que al Señor? Y el Señor en la cruz no dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, ese pensamiento, eso que había en el corazón del Señor Jesucristo, también debe inundarnos a nosotros, porque la Biblia dice que nosotros ahora tenemos que la mente de Cristo, dice la palabra de Dios. Debemos pensar como Él pensaba. Y hay una advertencia. Mire una advertencia que hace el Señor en este punto. Mire Mateo 18. San Mateo capítulo 18. Mire lo que el Señor dice. Mateo capítulo 18. Y en Mateo capítulo 18, mira el verso 23. Dice aquí, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda.
Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debían 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Mira el versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano ¿qué? Sus ofensas. Entonces mire qué tan importante para el Señor es este punto. No digamos que es imposible. No digamos, es que es imposible que yo le extienda el perdón a esta persona. No, pues debemos hacerlo. Y se han visto ejemplos. Se han visto ejemplos, por ejemplo, de hombres que les han asesinado los hijos. Yo por ahí vi un testimonio de un hombre que estaban en el juicio y ahí estaba el asesino de su hijo, de su hija. Y este hombre fue capaz de levantarse y perdonarlo. ¿Por qué? Porque tenía a Cristo en el corazón. Pudo extenderle el perdón. Te perdono. Mm, mm. Sí, yo vi ese testimonio y, o sea, este hombre se quebrantó. Seguramente nunca había escuchado eso de nadie, pero mire lo que hace el Señor en el corazón de esos dos hombres. Eso puede ser, o sea, y es un gran testimonio, incluso para la conversión de una persona, por muy hundida que esté. Entonces, hermanito, no podemos decir que es imposible perdonar, porque en el Señor sí lo podemos hacer. Ahí hay otro puntico. Estos son punticos como espinosos, mi hermano. Espinosos, por les dije que nos íbamos a demorar un poquito aquí. Dice: no puedo tener paciencia. O sea, hay personas que nos puede resultar imposible esto. Si no, es que yo no soy capaz con mi paciencia, o sea, yo no soporto muchas cosas y me reviento, me exploto. Eso no lo puedo soportar, es imposible para mí de manejarlo. El tema de la paciencia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vámonos al libro de Santiago. Mire Santiago. Esto es lo que el Señor nos dice. Santiago capítulo 5, versículo 7. Y mire lo que dice el Señor acá. Por tanto, hermanos, tened paciencia el día de hoy. Mire lo que el Señor está diciendo acá. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Saben, hermanitos, que una de las grandes virtudes del cristiano debería de ser la paciencia. El mayor ejemplo de paciencia, ¿quién es? Señor Jesucristo. Y tenemos muchos ejemplos también de hombres pacientes en la Biblia. Muchos soportaron muchas cosas y lo hicieron con mucha paciencia. Job, a pesar de sus dolores y todo, uno ve mucha paciencia en él, a pesar de todo lo que estuvo soportando. Y muchos otros más, Moisés, muchos más. Pero la paciencia es necesaria. Y mira lo que sigue diciendo acá. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Mire, cuando uno siembra en el campo, los agricultores, una de las virtudes que deben manejar es que la paciencia, porque el cultivo tiene un tiempo, o sea, hay un tiempo determinado para que las plantas se den. Usted no va a sembrar un grano de maíz hoy y esperar que mañana va a ir a recoger las mazorcas. No, eso tiene un tiempo. Y mientras pasa ese tiempo, pasan muchas cosas. Por ejemplo, se viene la sequía.
Por ejemplo, se vienen las lluvias intensas. Por ejemplo, se vienen las plagas. El agricultor tiene que tener paciencia con todo esto. Que si le cayó granizo, que si le vino una sequía, hay que tener paciencia. Y con esa paciencia se espera hasta que llega qué. Y con el trabajo, por supuesto. Y claro, no es que va a sembrar el granito y se va a echar de barriga, no. Hay que trabajar, hay que regar, hay que limpiar, hay que abonar, hay que hacer una cantidad de cosas. Pero esperando, con paciencia, hasta que se reciba el fruto. Entonces, él dice aquí el labrador, ¿cierto? Versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. O sea que a nosotros, una de las cosas que debería motivarnos para ser pacientes es la venida del Señor. O sea, si sabemos que el Señor viene y lo va a hacer pronto, dice, tengamos paciencia. Hay cristianos que dicen, me gustaría morirme ya. Qué bueno partir de este mundo como está, con todos estos problemas que tenemos aquí. Pero no, hay que tener paciencia y el Señor sabe por qué estamos aquí, para compartir que el Evangelio. Tenemos una misión, hay que tener paciencia hasta la venida del Señor. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia. ¿A quién? A los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¿Ustedes creen que la paciencia, por ejemplo, de Jeremías, por ejemplo, de Ezequiel, de Isaías, de todos los profetas, porque es que todos tuvieron que lidiar con una cantidad de adversidades, con pruebas, con la muerte que le respiraba en el cuello? Y sin embargo, ¿qué? Fueron hombres pacientes, que cumplieron la misión que Dios les encomendó. Entonces son un ejemplo para nosotros, los profetas. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, porque una de las virtudes que se destaca de Job, tal vez la que más se destaca de Job, es ¿cuál? La paciencia. No sabemos cuánto tiempo estuvo en esa situación, leproso, pero sabemos que fueron muchos días que tuvo que soportar esa prueba y la superó con la ayuda de Dios. Y luego termina diciendo, ¿y habéis visto el fin de quién? Del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, tenemos muchos ejemplos de hombres pacientes en la Biblia. Y mira el Señor Jesucristo. ¿Recuerdan cuando el Señor estaba predicando y en cierto lugar no lo recibieron? ¿Qué dijeron Jacobo y Juan? ¿Quieres que oremos que caiga fuego y los consuma? O sea, esto no quieren escuchar, barrámoslos de una vez. ¿Qué dijo el Señor? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. O sea, lo reprendió por eso. Y el Señor tuvo mucha paciencia. Mire, el Señor repetidamente habló de todo lo que pasó en Jerusalén, en Nazaret, en todas esas ciudades donde no lo recibieron. Sin embargo, el Señor tuvo ¿qué? Paciencia. Y les predicó y finalmente murió en Jerusalén, en las afueras de Jerusalén. Pero el Señor es muy compasivo, muy paciente. Y la Escritura dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que paciente, dice por ahí en segunda de Pedro capítulo 3, como en el verso 9, dice, Él es paciente porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces la paciencia de Dios es para salvación, dice también la Escritura. Ahí mismo en el versículo 15, dice, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para qué, es para salvación. Si el Señor no ha venido, si el Señor no ha destruido esta tierra tan podrida como está, es por la paciencia del Señor. Entonces no digamos que es imposible que tengamos paciencia, porque más paciencia que la que tiene Dios no la tiene nadie. Y la palabra del Señor dice, por la misericordia de Dios, y yo diría, y por la paciencia de Dios, no hemos sido consumidos. Hay una palabra que aparece en la Biblia que es longanimidad. Longanimidad significa como cuando usted tiene un resorte y lo estira. Entonces una cosa es la paciencia de Dios, pero la longanimidad de Dios es como coger esa paciencia y estirarla y estirarla de una manera increíblemente, o sea, en una extensión como está de lejos el oriente del occidente. Así lo dice también el Salmo 103. Dice que como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Lo dice la palabra de Dios.
O sea, así es la paciencia del Señor con nosotros. En el punto número 3 dice, no creo que Dios me perdone. Hay personas que dicen imposible. Mire, hay personas a las que se les predica el Evangelio y yo he escuchado personas que me han dicho a mí, no o sea, es imposible, a mí Dios no me puede perdonar. O sea, hay personas que creen que Dios no los puede perdonar, que eso es imposible, porque han hecho cosas muy de pronto muy ruines, ¿cierto? Muy bajas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos a primera de Juan. Primera carta de San Juan, capítulo 1. Correcto, versículo 9. Mira esta promesa que hay acá. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A veces uno lee la palabra de Dios y a veces uno no se detiene a mirar las palabras que están en los versículos. Mire, hermanito, la Biblia también, hay una forma en la que uno tiene que mirar la Biblia también, la palabra de Dios, y es de una manera gramatical. Uno tiene que mirar las palabras que están en los textos, los verbos, los sustantivos, todo eso que está en el texto, porque esas palabras indican mucho. Dios las usó con un motivo, con una razón. Mire lo que dice aquí. Si confesamos que nuestros pecados, cuando nosotros hablamos de nuestros pecados, ¿qué pecado puede quedar excluido de ahí? Si yo digo nuestros pecados, ¿cuál pecado se queda por fuera de ahí? Ninguno, ¿cierto? Ningún pecado queda por fuera de ahí. Cuando habla nuestros es en plural, pecados es en plural. Está hablando de una generalidad de pecados, ¿cierto? Él es fiel y justo para perdonar otra vez nuestros pecados y limpiarnos de ¿qué? ¿Qué dice aquí? Dice toda maldad. Ahí habla de toda maldad. ¿Toda maldad es qué? Es toda maldad. Entonces una persona puede estar sumergida en un asesino, un violador, un secuestrador, porque para nosotros los seres humanos, o sea, yo a veces veo las noticias y veo, por ejemplo, que un hombre violó a una niña, que la mató, que la despedazó, y yo realmente a veces siento en el corazón que debería de haber pena de muerte. O sea, yo en mi corazón desearía que hubiera una pena de muerte. O sea, porque es una atrocidad que uno como que no la puede soportar, o sea, es tan desagradable, o sea, es como algo tan ruin y tan sucio, tan terrible, tan despiadado. Pero el Señor dice que Él puede perdonar ¿qué? Toda maldad. Toda maldad la puede perdonar el Señor. Pero sí que, sí confesamos nuestros pecados. Y no solo confesarlos. Allá en Proverbios, capítulo 28, versículo 13 dice, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Porque uno puede pasarse toda la vida confesando el pecado. Y si no se aparta de él, ¿qué? ¿De qué sirve confesar el pecado y seguir en él? Pues no sirve de nada, ¿cierto? Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso es importante. El que los confiesa y se aparta. En otras palabras, el que se arrepiente. Esa es la palabra, el que se arrepiente. El que ha nacido realmente de nuevo. Entonces no digamos, hermanitos, que es imposible que Dios pueda perdonar alguno de nuestros pecados, porque Dios sí lo puede hacer. Y mire el ejemplo del ladrón en la cruz. Ese hombre, para estar colgado al lado del Señor Jesucristo en esa cruz, tuvo que haber hecho cosas terribles, porque los romanos la pena de crucifixión se la daban solamente a los peores. Los romanos tenían muchas formas de dar muerte, tenían muchas penas de muerte, pero las peores ejecuciones eran para los peores criminales y la crucifixión se la aplicaban a los peores, como para darle un ejemplo al pueblo. Entonces el que estaba colgando al lado del Señor no era una persona no pudo haber sido alguien muy bueno para estar ahí colgando en esa cruz. Y mire que el Señor lo perdonó, el Señor lo perdonó. Entonces, y otra cosa importante es que nosotros nos sintamos perdonados.
Mire, si usted le confiesa un pecado a Dios y lo hizo con todo el corazón y se arrepintió delante de Dios por ese pecado, siéntase perdonado. Hay personas que confiesan un pecado hoy, mañana vuelven y lo confiesan, pasado mañana vuelven y lo confiesan, el mismo pecado, porque sienten que Dios no los ha perdonado. Eso es desconfiar de lo que Dios dice. Si Dios dice que Él puede limpiarnos de toda maldad y lo hace, y yo no lo creo, estoy desconfiando ¿de qué? De la palabra de Dios, de lo que Dios dice, de lo que Dios dijo. El punto número 4 dice, no creo que Dios me pueda usar. ¿Ustedes piensan que hay personas que sienten que es imposible que Dios las pueda usar? Bueno, ¿y qué dice la palabra de Dios? Vámonos un momentico a Primera de Corintios. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Mire, si usted siente que Dios no lo puede usar, mire qué dice la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanitos, si Dios pudo usar hombres en la antigüedad, por ejemplo, Mateo el publicano. ¿Quién era Mateo? Imaginen ustedes la situación de Mateo. Los publicanos eran odiados por el pueblo, eran tenidos como ladrones, ¿cierto? Usurpaban dinero que no les correspondía. Si Dios pudo usar a Mateo y lo hizo y lo llamó, o mire el caso de Zaqueo. ¿Ustedes creen que después de que Zaqueo estuvo que el Señor Jesucristo estuvo en la casa de Zaqueo y le dijo esas palabras, la salvación ha venido hoy a esta casa? ¿Ustedes creen que Zaqueo siguió siendo el mismo? Mire todo lo que él propuso. ¿Ustedes creen que no lo hizo? Creo que sí lo hizo. Y creo que de ahí en adelante fue un siervo de Dios, nombre de Dios. Entonces, si Dios pudo usar todos estos personajes, mire por ejemplo cosas en el Antiguo Testamento. Mire Rahab. ¿Quién era Rahab? Rahab era una ramera en la ciudad de Jericó. Pero esta mujer creyó. Esta mujer tuvo fe y creyó cuando llegaron los espías allí. Y mire qué cosa tan tremenda, ella está dentro de la genealogía, oiga, dentro de la genealogía de nuestro Señor, en una antepasada del rey David. Imagínense ustedes lo que puede llegar a ser la fe de una persona, el arrepentimiento de una persona. Entonces no nos sintamos inútiles en la obra de Dios. No pensemos, mire Gedeón. Gedeón decía, ¿y quién soy yo? O sea, ¿quién soy yo? O sea, yo no soy capaz con esa misión que Dios me está encomendando, pero mire lo que Dios pudo hacer a través de Gedeón. Entonces muchas veces nosotros podemos sentirnos inútiles, ¿cierto?, en la obra de Dios. Y uno a veces se pone a pensar y dice, pero es que por ejemplo un hombre como Billy Graham, o sea, ese sí era un hombre que Dios usaba, un hombre, o sea, consagrado a Dios, Dios le daba palabra, le daba ese espíritu, ese vigor, esa fuerza. Pero hermanitos, el espíritu que estaba por ejemplo en estos hombres es el mismo espíritu que está en nuestro corazón, es el mismo, solamente que nosotros tenemos que disponernos correctamente. Entonces, ¿que Dios no nos puede usar? Claro que sí lo puede hacer. Dios sí lo puede hacer, mis hermanitos. Nosotros somos los que tenemos que disponernos. Exactamente. Y muchos de los profetas dicen que eran incluso cuidadores de bueyes y todo esto. Dice, no creo que Dios, bueno, nunca voy a tener buenos amigos. Exactamente. Mire esta. Hay personas que dicen, no, es imposible, yo nunca voy a poder tener buenos amigos, tener buenas relaciones interpersonales. Mire qué dice San Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15.
Esa situación de manejar complejos, hermanos, eso para un cristiano no cabe, ni de inferioridad ni de superioridad. Nada de eso hay que barrerlo en la vida de un cristiano. Mire qué dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 15, versículos 13 en adelante. Mire lo que dice. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida ¿por quién? Por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaréis siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Hermanitos, tenemos el amigo más grande de todos. Desde que recibimos a Cristo en el corazón, Él es nuestro más grande amigo. ¿Cómo vamos a decir que no podemos nosotros con relaciones interpersonales entre nosotros si tenemos el más grande de todos los amigos, al Señor Jesucristo? Entonces no es imposible. Quitémonos todos esos complejos de inferioridad, de superioridad, todas esas cosas que nos estorban, prejuicios, todo ese tipo de cosas. Eso hay que eliminarlo de nuestra vida. Dice, no puedo vencer las tentaciones. ¿Ustedes creen que es imposible vencer una tentación? Primera de Corintios. Mire lo que dice la palabra. Nosotros vamos a ser tentados, hermanitos, o sea, siempre. Y más en el tiempo que estamos viviendo. Pero mire qué dice la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios 10. 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea ¿qué? Humana. Pero, dice aquí, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, cuando uno es tentado, uno tiene las herramientas para escapar. ¿Cuáles son las herramientas para escapar de la tentación? La oración, el estudio de la palabra, escuchar la voz del Espíritu de Dios. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Porque les digo una cosa, mis hermanitos, y especialmente en el tiempo que vivimos, estamos siendo bombardeados de una manera impresionante por las tentaciones todo el tiempo. Donde trabajamos, donde estudiamos, donde vivimos, todo ese paquete, estamos tentados de una manera demasiado de fuerte. Pero el Señor dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana y que poderoso es Dios para guardarnos, para dar juntamente con la tentación ¿qué? La salida, para que la podamos soportar. Entonces no hay ninguna excusa. Yo no puedo decir es que es imposible. No, no es imposible. Sí es posible. Debemos orar, debemos escuchar la palabra, debemos obedecer la palabra. Claro que sí es posible, mis hermanos. Me siento como un fracasado. Bueno, la palabra del Señor dice por ahí en Isaías 40. Dice que los que esperamos en el Señor tendremos nuevas fuerzas, como las águilas. Levantaremos nuestras alas como las águilas. ¿Sabe que una característica de las águilas cuál es? Cuando hay una tormenta, ¿qué pasa con un águila? Se quedan paramándose por debajo. Se levanta por encima de la tormenta. Increíble, ¿cierto? Lo que hace el Señor. Y cuando ya el águila está muy viejita, muy deteriorada, ¿sabe qué hacen? Ella misma se rejuvenece. Se arranca las plumas viejas, las uñas, se vuelve nada y vuelve y se rejuvenece otra vez. Y la palabra del Señor dice que los cristianos debemos ser como las águilas. Ahí en Isaías 40 lo van a encontrar. Isaías 40. Sí, no puedo cambiar mi carácter, yo soy así. O sea, yo soy así. ¿Será imposible cambiar nuestro carácter? Con la ayuda de Dios lo podemos hacer. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces el carácter también puede ser ¿qué? Controlado, ¿cierto? Por el poder del Señor. Nunca voy a ser un cristiano victorioso. Hermanitos, ¿quién nos da la victoria a nosotros? Cristo nos da la victoria. Primera de Corintios 15:57 dice que el Señor nos da la victoria. El triunfo lo tenemos en Cristo. Mis problemas familiares no tienen remedio. Pues claro, mis hermanitos, porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la
Entonces, Salmo 127, para aquel que piensa que sus problemas familiares no tienen solución. Me siento como un fracasado. Isaías 40:28. Eso es un pasaje hermoso, eso es poético. Acordémonos que Isaías es como un poeta, un poeta. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Nunca voy a ser un cristiano victorioso. Primera de Corintios 15:57. Dice que en el Señor tenemos el triunfo asegurado. Mis problemas familiares no tienen remedio. Salmo 127. Ahí está. Esa es la clave. No puedo vencer mi adicción a la pornografía. Esto es delicado también, porque es un pecado que nos bombardea, y más en este tiempo en el que vivimos. Pero igual, la palabra del Señor dice que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Y también dice allá en Hebreos, por allá en el capítulo, a ver si lo tengo por aquí apuntado, en Hebreos 2:18, dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Allá está en Hebreos 2:18, poderoso pasaje para nosotros. Él, pero Él es el ejemplo para nosotros. O sea, por eso dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, el Señor lo venció. Nosotros también lo podemos vencer con la ayuda del Señor. Ahí está. No veo salida para mejorar mis finanzas. Bueno, ahorita hablábamos de eso precisamente, la mayordomía cristiana. Si ustedes leen segunda de Corintios capítulo 8, capítulo 9, van a encontrar grandes lecciones para esto. Sí podemos hacerlo. No puedo salir bien en mis estudios. ¿Quién nos da la sabiduría? La capacidad. Proverbios capítulo 2. Ahí está. ¿De dónde viene la sabiduría? Viene de Dios. Punto número 10 dice, pensando en la lista de arriba, medita en 2 Corintios 12 del 7 a 10. ¿Por qué se gozaba Pablo en sus debilidades? Vamos a ir a ese pasaje. 2 Corintios 12. 12, correcto. Vamos a leerlo del 7 al 10. Mire lo que dice. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligáis. Hermanitos, perdón. Yo estoy leyendo el 10, pero hay que leerlo desde el 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y aquí aparece una pregunta. ¿Por qué se gozaba Pablo en sus debilidades? Esa es la respuesta, mis hermanitos. Para que reposara sobre él, ¿qué? El poder de Cristo. Porque una persona que se enaltece, dice la palabra que será ¿qué? Humillada. Pero el que se humilla será enaltecido, dice la palabra de Dios. Entonces, Dios no está usando grandes, ni fuertes, ni arrogantes. No, Dios está usando personas quebradas, corazones quebrados, rotos, ¿cierto? A los pies del Señor Jesucristo, quebrantados. Es lo que usa el Señor, corazones quebrantados. Porque cuando soy débil, entonces soy ¿qué? Fuerte. Por ejemplo, al Señor lo golpeaban y el Señor no respondía. ¿Por qué no lo hacía? Porque era débil. Antes, por el contrario, porque era muy fuerte. Porque el que responde con rudeza es un ¿qué? Un débil. No tiene dominio propio, no tiene templanza. No fue el caso del Señor. El Señor estaba revestido de poder. Por eso lo hacía de esa manera.
¿De quién depende la victoria? ¿De mí o de Dios? De Dios. Al sentirme responsable de vencer problemas por sus propios esfuerzos, me condeno al fracaso. Eso es correcto. No es cuestión de su capacidad para sobreponerse. Dios dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad humana. Pablo permitió que el poder de Dios reposara sobre él. Vivir en la gracia quiere decir depender de Dios y no de sus esfuerzos propios. O sea que Pablo vivía que en el poder también del Espíritu Santo de Dios. Él era el que le daba la victoria, la fuerza para vencer. Es tiempo de decidir. Marque las expresiones con las cuales está de acuerdo. Estoy dispuesto a decir, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Estamos dispuestos a decir eso? Claro que sí, lo acabamos de leer. No enfocaré mi atención en mis problemas o limitaciones, sino en el poder del Dios que dice, no temas, yo te ayudo. Ahí está la cita en Isaías 41. Creo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Estoy dispuesto a entregar mis circunstancias a Dios y decirle, Señor, aquí estoy, tu siervo, listo para hacer tu voluntad. Confío en ti para las cosas que parecen imposibles en mi vida. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Esa es una gran oración. Entonces vamos a orar, hermanitos, y vamos a darle gracias a Dios.